en Panamericana. Una producción del Departamento Periodístico de Panamericana en su mejor estilo. Entrevistas exclusivas sobre temas que crean expectativa general. Diálogo en Panamericana. Los sábados al mediodía y cada domingo a las 8 de la mañana. Y en trasnoche a las 24. Quedan ustedes con el staff de periodistas de Radio Panamericana. ¿Cómo están, amigos de todo el país? Bienvenidos a Diálogo en Panamericana. Y en esta ocasión vamos a realizar la consideración de distintos temas que marcan agenda. Y en los días pasados, por ejemplo, hubo bastante intercambio de criterios cuando hubo relaciones o referencias a la existencia, al rol, a la función de algunos grupos denominados irregulares, grupos que estarían a prestos de generar violencia, y esto conlleva a propósito de una información que ha generado también preocupación sobre la situación de la señora Amparo Carvajal. Hubo un grupo denominado los Huillayuchus que habían generado algunas amenazas, aunque el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, decía que ese grupo era inexistente y que el video que había estado circulando era armado. De todas maneras, hay polémica no solamente sobre este hecho en específico, sino sobre la forma, sobre la existencia de los grupos denominados irregulares y cuál su vinculación con la realidad nacional. Este es el primer punto de Diálogo en Panamericana. El segundo tiene que ver con la situación y contexto de la marcha indígena que se dirige hacia Santa Cruz de la Sierra. Poco a poco hubo algunas señales de apoyo en torno a esta caminata. De todas maneras, ellos están solicitando atención a sus planteamientos, a sus demandas, que tiene que ver fundamentalmente con quejas vinculadas con avasallamientos a sus territorios. Y existen también distintos criterios, incluso encontrados, respecto a las características de la marcha indígena que se dirige, reiteramos, hacia la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Finalmente, en el tercer punto, algunas reflexiones sobre la continuidad de algunas investigaciones acerca de los sucesos del año 2019. Esto a propósito de la detención del excomandante de la policía boliviana y los efectos consecuentes. Estos tres puntos están en la agenda de Diálogo en Panamericana. Nuestros invitados especiales de este fin de semana se encuentran en los estudios de la emisora el diputado del Movimiento al Socialismo, Jerjes Mercado. También está junto a nosotros el representante del CONADE, don Manuel Morales, y finalmente el politólogo Marcelo Arequipa. Junto a ellos desarrollaremos la agenda de Diálogo en Panamericana que hemos previsto para este fin de semana. Ahora, antes de comenzar con las primeras consultas, vamos a solicitar a nuestros amables invitados de este fin de semana evitar emitir cualquier criterio que sea considerado de racismo o discriminación en el marco de las normas vigentes en nuestro país. Iniciamos con usted, diputado Jerjes Mercado. ¿Qué mencionar frente al primer punto? Esta consideración que tiene seguramente sobre la existencia de grupos irregulares que además dicen tiene larga data, no solamente desde ahora, no solamente desde el 2019, mucho más antes, en épocas de la dictadura, en momentos en que, por ejemplo, se protagonizaron luchas armadas, es decir, un sinfín de escenarios que dan lugar a la consideración de este tema. Adelante, diputado Jerjes Mercado. Muchas gracias, apreciado José Luis. Un saludo cariñoso a la amable audiencia de Panamericana en este sábado 11 de septiembre. Quiero aprovechar estos micrófonos para saludar. Mes de septiembre es el mes de los estudiantes, de los amigos, del amor, de la Fundación de Pando, del Grito Libertario de Cochabamba
y por supuesto del grito libertario, mi querida Santa Cruz. Por lo tanto, aprovecho a todos los que he mencionado para felicitarlos de corazón. Ojalá que septiembre traiga nuevas vibras, llega la primavera y ojalá que sean vibras muy positivas las que tengamos en el país. Respecto a este tema de los grupos irregulares, indudablemente que han habido en Bolivia distintos tipos de estos grupos, ¿no? Los más antiguos que puedo recordar podía ser la guerrilla de Che Guevara, los herederos de Che Guevara, que era el Ejército de Liberación Nacional, el ELN. Luego estuvo la guerrilla de Bajo Paraguay, en la Chiquitania, una guerrilla anti-MNR, anti-revolución del 52, y aquí en La Paz la guerrilla de Teoponte, ¿no? Probablemente sean los grupos más reconocidos, ¿no? Aunque han habido, por supuesto, otros grupos que podíamos mencionarlos. Los últimos grupos, por lo menos que se vieron en el territorio, fue el 2019 la Resistencia Cochala. El 2019 hubieron grupos contratados en Santa Cruz que hacían que se cumpla el secuestro al cual fue sometida la ciudad de Santa Cruz. Secuestro porque no permitían que transiten la gente. Hubieron en algunos lugares que pedían carta de identidad, documentación para cruzar el semáforo a pie. Entonces ahí también hubieron grupos irregulares, y no me cabe duda que es probable que siempre, sean de derecha o de izquierda, hay grupos reaccionarios, hay grupos radicales, ¿no? Y es probable que algunos estén pensando en ese tema. Pero yo quiero decirles de que desde el movimiento al socialismo, y este diputado por lo menos, cree firmemente en la democracia, cree firmemente que todos los temas, las diferencias que tengamos, tienen que ser resueltas mediante el diálogo, la discusión, el debate de ideas, y no mediante el uso de la fuerza en el siglo XXI. Vengan de donde vengan este tipo de grupos, tienen que ser inmediatamente controlados por la fuerza pública. Ya respecto a este grupo Huillayuchus, yo personalmente es primera vez que he escuchado con esto que surgió ayer o antes de ayer, y por supuesto, venga de donde venga, no estoy de acuerdo con que se amenace a una persona, más allá de las diferencias personales que podamos tener con la señora Carvajal. Creo que no corresponde eso, y no corresponde este tipo de amedrentamientos. Ahora, es bueno que la fuerza pública, que inteligencia del Ministerio de Gobierno, haga una investigación exhaustiva, porque quiero recordarle en los años 70, 80, las mismas fuerzas reaccionarias, aquí en La Paz eran muy conocidos los grupos estos de, ¿cómo lo llamaban? Amigos de la muerte, no me recuerdo, se fue el nombre en este momento, ¿no? Pero eran grupos paramilitares, que inclusive ellos mismos hacían, los marqueses, por ejemplo, novios de la muerte, los novios de la muerte también habían, ya que eran grupos paramilitares que se encargaban de hacer justamente actos de violencia para después justificar la violencia y la represión de las fuerzas del orden público. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto, y yo reitero, corresponde por supuesto que el Ministerio de Gobierno realice una investigación exhaustiva y le brinde las garantías correspondientes a la señora Carvajal, reitero, independientemente de las diferencias que podíamos tener ideológicas o políticas. Creo que ese es el sumum de la democracia. La constitución política del Estado es clara al respecto, y las únicas que pueden tener fuerza represiva, coercitiva, que son la mano derecha e izquierda, no desde el punto de vista ideológico, sino desde el punto de vista de mantener la seguridad del Estado, es la policía boliviana y las Fuerzas Armadas. No existe ni debe existir ningún otro tipo de fuerza armada que pretenda garantizar a un gobierno o la estabilidad y seguridad de un gobierno o de la sociedad. Creo que eso es lo que tenemos que tener muy claro. Hay que ser cuidadoso y que se investigue a fondo esta situación. Muy bien. ¿Qué nos puede mencionar usted, don Manuel Morales, a propósito de este primer punto del programa, a propósito de las informaciones que han surgido también en los últimos días, tomando en cuenta la situación no solamente de la señora Amparo Carvajal, sino en su contexto, el significado de estos grupos irregulares? Sí, bueno, muchas gracias. Claro, es importante hacer precisiones, ¿no? Lo más preocupante de este grupo, que se denomina Huillayuchu, es decir, Yuchos Rojos, es que han hecho amenazas de muerte, de quema de Amparo Carvajal, de su vivienda, de la institución que es la Asamblea de Derechos Humanos,
en un contexto de permanente ataque y acoso que se está dando desde el movimiento al socialismo y desde el gobierno en los últimos meses, ¿no? Pero con inusitada hazaña, a partir de la apertura del supuesto golpe de Estado, un juicio, donde el gobierno, a través de una campaña de odio y de fanatismo, ha generado las condiciones precisamente para que surjan este tipo de expresiones que no hacen otra cosa más que caer en el racismo, en la discriminación. Es una estrategia de odio, de venganza, de fanatismo, y la situación es más grave, digamos, de lo que se aparenta, ¿no? Porque estas amenazas se está dando contra una persona que es defensora de los derechos humanos, ¿no? Y ahora, si bien antes también existen pues estándares de defensa de los defensores de derechos humanos, no es lo mismo proferir una amenaza a una persona desconocida que a una defensora de derechos humanos. Los organismos a nivel internacional, con todas las muertes que han sucedido en Honduras, en Colombia y en otros países de manera sistemática, tienen pues una especial atención cuando se amenaza a personas que defienden los derechos humanos, ¿no? Y en el caso de Amparo Carvajal, es fundadora de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos. Ella ha convocado una marcha pacífica el 25 de agosto, y mientras nosotros marchábamos en una marcha por los derechos humanos, había otro grupo a la cabeza de Aldo Michel y gente del MAS que estaban en la puerta de la Asamblea de Derechos Humanos intentando ingresar a la fuerza, ¿no? Eso es un delito flagrante, porque es allanamiento, y ellos no tienen ninguna potestad, ¿no?, para hacer esa toma. Y en medio de eso se sigue atacando, se sigue elaborando este discurso de odio. Pero ¿cuál es el problema, no? El problema es que el ministro de Gobierno ha dicho que en su relámpaga investigación él ha podido establecer dos cosas. Uno, que no existe tal grupo irregular. Y segundo, que ha dejado a todos un poquito perplejos, es que ha dicho que esos videos han sido montados, ¿no? O sea, que han sido editados. Por lo tanto, nosotros entendemos cuáles son las razones del ministro de encubrimiento, pero las declaraciones del ministro abren la puerta a otra situación, ¿no? Aquí es gente del MAS que ha estado desde muchos años atrás, incluso haciendo campaña, y están ahí las fotografías, ¿no? Nosotros hemos mandado una nota al Tribunal Supremo Electoral donde adjuntamos las fotografías. Acá vemos, por ejemplo, estos personajes que están al lado del señor Luis Arce, David Choquehuanca, están con el candidato Franklin Flores, ¿no?, candidato a la gobernación de La Paz. Están enarbolando la huipala, están enarbolando las banderas del MAS, visten los colores del MAS, han hecho campaña por el MAS. Y si esto fuese así, entonces, y si le damos razón al ministro de Gobierno, que dice que este no es un grupo irregular y que todo lo que han dicho está armado, llegamos a la conclusión de que es gente del MAS entonces que está actuando disfrazada de un grupo terrorista, un grupo, una milicia, o un grupo paramilitar. Y por lo tanto, lo que hemos solicitado al Tribunal Supremo Electoral es que nos certifique si estas personas, especialmente el señor Fidel Poma Canaza y otras más, cuál es la militancia que tienen, ¿no? Y si el Tribunal Supremo Electoral atiende nuestra solicitud y nos certifica la militancia, y si la militancia indicaría que ellos son parte del movimiento al socialismo, estaríamos en condiciones de hacer un trámite, porque hay que hacer un trámite, no es que se solicita y se obtiene, para que el Tribunal Supremo Electoral pueda implementar el artículo 58 de la ley 1096 de partidos políticos y vayamos a la cancelación de la personería jurídica por probada participación en acciones de racismo y discriminación. Porque las acciones estas de amenazar, de discriminación, de racismo, van pues contra la Constitución, van contra los principios de la ley de partidos políticos, y los partidos políticos no pueden ser impunes, no pueden hacer que esos militantes confieran amenazas de feminicidio, de asesinato, además en un discurso altamente ofensivo para la dignidad de las mujeres, de acoso a la mujer por razones políticas.
y por lo tanto para nosotros nos parece que podemos ir caminando por esta vía institucional. Si eso se diera, nosotros tendríamos la obligación de a la opinión pública y a la ciudadanía de justificar y sustentar que es una acción sistemática del MAS. O sea que no es un hecho casual, no es un hecho episódico. Tenemos las imágenes del señor Gustavo Torrico pateando a una mujer en una movilización pacífica que se convocó para el 5 de agosto. Ex diputado, ex asambleísta, ex viceministro. No puede pues tener ese tipo de conductas. Y por el otro lado tenemos una serie de otras declaraciones y de acciones de militantes del MAS que en el pasado, para no remontarnos mucho hacia el 2019, han estado incluso exhibiendo armas de fuego en el tema del Chapare, en el tema de Achacachi y en otros lugares, y permanentemente tenemos un registro audiovisual completo de una serie de acciones que han hecho vinculadas a los conflictos incluso que ha habido el 2019. Entonces, en ese contexto, para nosotros nos parece que la situación no es un tema fortuito, es algo que Evo Morales lo ha estado promoviendo, y el caso más concreto ha sido que en días anteriores el señor Evo Morales ha conformado una estructura que desde el punto de vista de la ciencia política la podemos ver como una organización política, ¿no? Pero cuando se habla de crear un Estado Mayor del pueblo para el pueblo, cuando el MAS es un movimiento social, es un partido político, está en el gobierno, ¿qué parte de su actividad política o de su estructura política demanda ser considerado como un Estado Mayor? Una estructura evidentemente militar, ¿no? Por lo tanto, el mismo señor Evo Morales, con su accionar, con este tipo de creación de estas instancias, nos está indicando que ellos están yendo realmente a la confrontación y que por lo tanto la pérdida de la personalidad jurídica, a partir de estos argumentos, no de temas del pasado, a partir de estos argumentos podría ser una vía razonable en la cual nosotros vamos a perseverar. Muy bien, le agradecemos a don Manuel Morales en este primer punto del programa, y quizá habrá que recordar también al momento de hacer la consideración a este primer punto lo que ocurría, ¿no? En 1952, para la revolución también se habían conformado algunos grupos incluso armados, ¿no es cierto?, de las famosas milicias armadas. ¿En qué medida pueden ser reconocidas cierto tipo de organizaciones a lo largo de la historia? Porque incluso hubo grupos, ¿no es cierto?, irregulares, si es que ingresamos en el concepto pleno de irregulares, que tenían ideología. ¿Cómo evalúa el tema, don Marcelo Arequipa? José Luis, muchas gracias por la invitación. Un saludo cordial a quienes nos escuchan a esta hora en sábado a través de este programa. Un saludo también para el diputado Jerjes Mercado y para Manuel Morales, representante del CONADE. Mira, creo que hay un quiebre histórico aquí, un poco en el análisis sobre lo que eran los grupos organizados que funcionaban de manera paralela, digamos, al Estado mismo. Grupos organizados, yo diría, hasta fines de los años 70, y de ahí en adelante, desde la recuperación de la democracia, es, digamos, otra la historia. Se reconoce normalmente tres variables, tres motivaciones por las cuales las personas suelen generar una sensación de movilización, es decir, ¿por qué deciden movilizarse las personas? Básicamente, uno de los criterios es la ideología. Entonces, en base al componente ideológico es que yo me levanto, me empiezo a movilizar, aglutino otros compañeros y pues salgo a protestar, porque creo firmemente en una ideología, sea esta de derecha o sea esta de izquierda, pero creo firmemente en eso. Y eso creo que ciertamente estaba presente pues en los grupos que hablábamos antes de los años 80, ¿no? Es decir, grupos fuertemente fidelizados en torno a un criterio ideológico, ¿no? A un criterio de buscar un horizonte. Ese horizonte podía ser reaccionario, es decir, podías querer buscar pelear por un conservadurismo, o podía haber sido revolucionario, pero era un horizonte.
Está el segundo componente. El segundo componente es el tema de la identidad, es decir, en qué medida yo me identifico, no comparto valores necesariamente, porque es la ideología, sino en qué medida yo me identifico con esos grupos, con mis compañeros, ¿no? Y ahí sí creo que hay un componente de identidad a partir de los años 80 en adelante en los grupos que se van a organizar. Por ejemplo, la Unión Juvenil Cruceñista es un grupo fuertemente identificado con el criterio regional, ¿no? La Resistencia Juvenil Cochala es un grupo fuertemente identificado con un criterio reaccionario y conservador, no necesariamente ideológico, sino más bien conservador, ¿no? Y el grupo que estamos comentando que tiene una identidad fuertemente aymara, ¿no? Los huilaluchos. Y hay algo que se le va a sumar a este componente identitario que manifiestan esos grupos. Este es el tercero, que es el tema de los intereses. Intereses, pero en un sentido bien amplio de la palabra. Todos los grupos tienen intereses específicos, todos, absolutamente todos. Unos más o menos legítimos, pero tienen intereses, ¿no? De ahí que hay un parteaguas, creo, bien clarito entre lo que era antes el componente ideológico fuertemente defendido y lo que es ahora el componente identitario con los intereses fuertemente también defendidos, ¿no? Hoy día juega un rol fundamental el hecho de la interpelación a estos grupos, creo, no solamente porque hayan aparecido los huilaluchos, sino porque el informe del GIEI habla de grupos irregulares que no pueden seguir operando en el país. ¿Cuáles son esos grupos irregulares que no pueden seguir operando en el país? La Unión Juvenil Cruceñista y la Resistencia Juvenil Cochala. Bloques o grupos que pertenecen al antimasismo. Yo no sé, puedo estar equivocando, pero yo no he escuchado nada, pero absolutamente nada, de parte de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, por lo menos de parte de la señora Carvajal, respecto de hablar sobre este tipo de temas. Al contrario, su declaración textual y pública de la señora Carvajal es que la Resistencia Juvenil Cochala es una resistencia necesaria, en un contexto en el que se supone que es una defensora de los derechos humanos, alguien que defiende los derechos humanos de los bolivianos y que se pone a parcializarse solamente de un lado. Eso va a generar cierto ruido para un lado de la población boliviana, así como genera también ruido para otro lado de la población boliviana el hecho de que la defensora del pueblo se parcializa pues también con otro sector de la población. Es decir, espacios institucionales que se supone que tienen que defendernos en términos sociales a todos los bolivianos, hoy día están tremendamente parcializados porque han decidido tomar posición política respecto de los temas que frente a los cuales empiezan a trabajar. Y creo que es un buen momento, de verdad, creo que es un buen momento en aras de un espíritu democrático y además un espíritu que se supone que enarbola mucho el antimasismo, que tiene que haber recambio, que tiene que haber transformación, que tiene que haber renovación en las dirigencias, que se plantee de una vez por todas el hecho de recuperar confianza institucional en términos sociales en estas dos instituciones. Creo que el hecho de que a juicio o a excusa de que se le está atacando a la señora Amparo Carvajal no se quiera cambiar o no se plantee la idea de modificar la estructura de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos y sea la señora Carvajal una dirigente permanente, creo que choca pues con ese espíritu de vocación democrática que por lo menos manifestaban en ese momento de recambio de la dirigencia, ¿no? Y lo mismo pasa con la Defensoría del Pueblo, como decía. Es decir, tenemos una Defensora del Pueblo que está interina y que creo que de verdad hoy día es urgente introducir criterios para de una vez por todas elegir a un nuevo o nueva Defensora del Pueblo, ¿no? Voy cerrando esta intervención con lo último que decía el señor Manuel Morales. Si pensamos por un segundo en esta lógica mecánica de lo violento y lo corrupto está en el MAS, volvemos al 2019.
volvemos otra vez al 2019, a esa suerte de encuadre mediático que había de todo lo que tiene que ver con corrupción, violencia, terrorismo, etcétera, 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 está en el MAS, ¿no? Y luego, por tanto, hay que perseguir, hay que censurar, y eso además sintoniza muy bien con un discurso de extrema derecha. No sintoniza para nada con un centro político. Porque por esa misma medida podríamos pensar y podríamos un poco también investigar en el otro lado si los miembros de la Resistencia Juvenil Cochala tienen pues militancia política. Entonces, por eso mismo anularemos las siglas de Creemos, anularemos las siglas de Comunidad Ciudadana. No creo que sea esa la salida en todo caso. Es una iniciativa más, sí, pero no creo que sea esa la salida. Creo que para mí en este momento la salida es replantearse de una vez, recobrar confianza institucional en estas dos instituciones que tienen que defendernos en términos sociales, no en términos políticos. Para eso están los partidos políticos. En términos sociales, ¿quiénes nos defienden a nosotros en nuestros derechos humanos? Estemos de un lado o estemos del otro lado. Hoy día, igual que la justicia, en términos sociales, en estas dos instituciones, no tenemos ninguna certeza de que estas dos llamadas a defendernos en nuestros derechos humanos nos van a defender, sino que más bien nos van a elegir en qué lado estás, en qué bando estás. Pues según eso voy a marchar por ti, voy a ir a hacer, digamos, una conferencia de prensa hasta otro departamento, y si no es así, ni me voy a pronunciar, ni voy a ir, digamos, ni siquiera voy a acercarme a Sacaba y no voy a decir absolutamente nada. En el otro lado lo mismo, todo el tiempo andan diciendo golpe, 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 y no quieren hablar absolutamente nada de en qué condiciones está la señora Áñez detenida, que creo que eso es lo que debería ser la defensora del pueblo, garantizar los derechos humanos también de la señora Áñez, ¿no? Gracias. Muy bien. Vamos a realizar una segunda ronda en este primer punto. Seguramente existen distintas puntualizaciones que realizar, y a propósito de este primer punto, para nuestros invitados también incorporar una nueva reflexión, un elemento para la reflexión que tiene que ver con la forma, la hermenéutica. Ya los clásicos decían que si bien en la estructura democrática o en la institucionalidad democrática los sectores pueden haber llegado a un momento de polarización, es entendible, comprensible que haya también quizá algunos brazos operativos que generen violencia. Eso se da de alguna forma cuando hay una polaridad realmente existente, se dice, aunque en el caso actual, desde el punto de vista incluso ideológico, no hay mucha diferencia entre los sectores en pugna. ¿Qué dice usted, diputado Jerjes Mercado? Bueno, primero que nada, es bueno aclarar un aspecto, ¿no? Las milicias armadas en los años 50, milicias armadas de obreros, campesinos, aparecieron porque ese gobierno no fue un gobierno salido de la democracia de las urnas, fue salido de una insurrección popular. Fue el pueblo que tomó el gobierno, cansado de todo lo que había, y se instauró ese gobierno. Y de ahí surgen las milicias armadas, que por cierto, se le debe a ellas, y no a la MNR, las grandes medidas de esa época, como el voto universal, nacionalización de las minas, entre otros. Fue la presión popular con armas que obligó a la MNR prácticamente a dictar esas medidas que fueron, por supuesto, trascendentales. Respecto a la amenaza de este supuesto grupo Huilayuchus, que yo primera vez que lo escucho, obviamente yo he dicho que estoy en total desacuerdo con lo que ellos plantean, pero aquí se ha vertido una opinión que me parece fuera de lugar. Ha dicho nuestro amigo que está presente en este set, amigo, digo primera vez que lo veo, sin embargo lo considero así, Manuel Morales, que se ataca a una persona que defiende los derechos humanos. Yo a la señora Carvajal no la veo defendiendo los derechos humanos, yo la veo defendiendo a un gobierno nefasto, podrido, que persiguió, que asesinó, y ella está en defensa de ese gobierno. Yo no la vi nunca a la señora Carvajal cuando asesinaba a los policías y militares en Sencata que salga a decir algo. Nunca la escuché a la señora Carvajal cuando estaba la resistencia cochabambina persiguiendo gente en Cochabamba que salga a decir algo al respecto. Y menos todavía cuando la Unión Juvenil Cruceñista se creía dueña de Santa Cruz con sus grupos de pandilleros que estuvieron ahí en las rotondas
con el respeto que se merecen los ciudadanos dignos que creían en eso y salieron voluntariamente y que no pertenecen a esos grupos, a los cuales yo los respeto por más que no haya estado de acuerdo con ellos. Por lo tanto, no estamos hablando de una señora que defiende los derechos humanos, reitero, es una señora que defiende a un gobierno corrupto, delincuencial y asesino. No me acuerdo que hubiera salido a defenderla a Patricia Hermosa cuando estaba encadenada en la cárcel y que perdió un bebé todavía. Y encima, yo he hablado con otros miembros de la Asamblea de Derechos Humanos de otros departamentos, y es una señora que se ha prorrogado hace muchos años en su mandato. Y se hace decir todavía que es la presidenta de la Asamblea de Derechos Humanos, cuando ya por norma hace tiempo que debería estar en otro lugar y no fingiendo ser la que defiende los derechos humanos en Bolivia. Y cuando dices de que el ministro del Castillo está como que haciendo una falsa investigación, yo no creo en eso. Yo creo que el ministro Castillo está haciendo una investigación adecuada y no se lo puede comparar en absoluto con lo que hacía Murillo, por ejemplo. Murillo fue personalmente a entregarle logística a la resistencia cochabambina. Murillo personalmente obligaba y hacía aprender gente, incluyendo a jueces, que no le permitía que lleven a cabo sus audiencias. Y no recuerdo que la Asamblea de Derechos Humanos, y la señora Carvajal en particular, se hubiera manifestado al respecto. Creo que hay una gran diferencia entre ese ministro de gobierno y este ministerio de gobierno que está intentando en este momento esclarecer los hechos, y que varios de los hechos delictuosos que se han ocurrido han sido inmediatamente resueltos. Y no he visto que hubiera aprendido a nadie por hacer oposición, como lo hizo Murillo, que los presentaba a dirigentes sociales como si fueran los peores delincuentes ante las cámaras. Y derechos humanos se callaba en todos los idiomas que hay en este país. Respecto al tema de la pérdida de militancia, de la personalidad jurídica del MAS, claro, este grupo de CONADE se alinea totalmente en lo que piensan los grupos reaccionarios bolivianos, que también en su momento quisieron quitarle la sigla al MAS, porque sabían que una gesta eleccionaria justa siempre iban a perder ellos, y por eso no querían que el MAS participe en las elecciones de 2020. Y resulta que CONADE ahora está alineado con los mismos principios, y es lamentable esa situación. Además, aquí hay que decir una cuestión bien clara: si alguno de esos jóvenes fuera militante de un partido, y no me refiero al MAS en particular, a cualquier partido, quiero decirle que los delitos son personalísimos, en tanto y en cuanto no sea una decisión colectiva o del partido en sí. No puede tener uno control sobre personas que se acercan a un partido X o Y. Uno, cuando es candidato, viene y le piden fotografías y no sabe ni quién es la persona, y no puede tampoco negarse a sacarse una foto con una persona. Y hay grupos que se organizan de jóvenes o mayores, también he visto, y simplemente les gustó un partido político, se organizan y hacen campaña por eso. Pasada la campaña, les aparece en vuelta. Hay gente de esa, y todos vivimos aquí en Bolivia y sabemos cómo es la situación en este tipo de grupos. Yo finalmente quiero decirle, nosotros somos profundamente democráticos, practicamos la democracia participativa, inclusiva, y no vamos a estar de acuerdo nunca con los grupos reaccionarios. Los que en este país se han encargado de asesinar, se han encargado de perseguir, siempre han sido los grupos de extrema derecha. ¿Quiénes fueron los que propiciaron el golpe de Estado del 71? Los grupos reaccionarios. Uno de los hijos de uno de esos grupos reaccionarios paramilitares es el gobernador en este momento. No hace falta decirlo porque la gente me imagino que sabe a quién me refiero. Y no lo dije yo, lo dijo su colega Valverde, que juntos los dos encabezaron la toma de la universidad. Lo dice en su libro, ¿no? Así que no hace falta ni siquiera que lo diga yo. ¿Quiénes son los que en los años 70 causaron aquí muerte y terror? Los grupos reaccionarios. ¿Quiénes fueron los que asaltaron la central obrera boliviana en el 80 y asesinaron a Marcelo Quiroga de Santa Cruz y otros obreros? Los grupos reaccionarios de derecha. ¿Quiénes fueron los que mataron a los calles Harrington acá? Los grupos reaccionarios de derecha. Y así puedo seguir nombrando N. Y yo siempre he venido alertando de que esos grupos reaccionarios siguen vivitos y coleando aquí. El año pasado, cuando ganó Luis Arce Catacora, muchos de ellos fueron a pedirle a los militares que salgan a las calles, a impedir que asuma Luis Arce Catacora el gobierno que había ganado legítimamente con el 55%,
Querían repetir la hazaña del año 2019 y la hazaña del año 1980, cuando lo empujaron a García Meza para que impida que Siles Suazo asuma el gobierno legalmente ganado también. Esos son los grupos reaccionarios a los cuales hay que tenerle mucho temor, creo. A los grupos reaccionarios de la derecha boliviana que sistemáticamente conspira y ha estado conspirando y que no tiene la capacidad de ganar en las urnas, y se empieza con distintos eslogan, distintas conspiraciones, a querer tomar el gobierno por asalto, como lo hizo el 2019 y como lo ha hecho muchísimas veces más. Muy bien, ¿qué dice usted, don Manuel Morales, respecto a esta segunda parte? Algunas puntualizaciones, adelante. Sí, gracias, ¿no? Sí, gracias. Bueno, se respeta por las opiniones de cada cual, pero ¿qué le puedo decir al señor Jerjes, no? Si ignora la historia de Bolivia, la historia de la Asamblea de Derechos Humanos y la historia de Amparo Carvajal, ¿cómo lo puedo convencer, no? Si tiene un vacío informativo, y no puedes venir a decir pues que Amparo Carvajal es una persona mirando lo último que está sucediendo, que solo defiende a grupos de derecha. O sea, eso es realmente no tiene nombre, ¿no? Amparo Carvajal llega en 1970 a defender a la gente que estaba presa del ELN, del Ejército de Liberación Nacional, y ella es fundadora de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos. Durante todo el ciclo de la dictadura, todas las organizaciones de izquierda que han estado encarceladas han recibido de Amparo Carvajal, en calidad de hermana, que era en esa época, una visita y un apoyo solidario. Posteriormente, porque no vamos a decir que todo es izquierda, ¿no ve? Ni época dictatorial. Posteriormente, en la época neoliberal, Amparo Carvajal ha tenido y se ha dado la molestia de visitar a los hermanos García Linera en la cárcel, EGTK. Y también ha tenido la posibilidad de visitarnos a nosotros, porque, para información de ustedes, yo he estado 4 años y medio en la cárcel. Y yo sí conozco lo que es un grupo irregular, porque he sido miembro del Ejército de Liberación Nacional. Y hemos estado detenidos durante el gobierno del MIR. Acuérdense que era CNPZ, EGTK, ¿no? Entonces, la hemos visto ahí, Amparo. Entonces ella ha defendido a toda la gente de izquierda. ¿Cuál es el problema? ¿En dónde radica el pecado, ¿no?, que le quieren achacar a Amparo? Que ella, dejando de lado el tema ideológico, está defendiendo a las personas que están siendo perseguidas por el gobierno del MAS. Entonces, esa más bien no es un defecto, es uno de los mayores atributos que tiene Amparo Carvajal, y es uno de los mayores aspectos de su grandeza, que sigue defendiendo a los derechos humanos de las personas que han estado detenidas y perseguidas por el Estado, no, sin mirar el sesgo político ideológico. Esa es una de sus características fundamentales. Ahora, que digan que Amparo no ha subido a Sencate, etcétera, ese es un discurso barato, ¿no?, que nosotros no lo aceptamos, porque Amparo Carvajal se ha manifestado y se ha pronunciado, y han sido las organizaciones del Alto las que han impedido que suba la Asamblea Permanente de Derechos Humanos a incorporarse a la investigación. Y por el otro lado está todo el accionar de la Asamblea, que no solamente es una institución, ¿no? Hay un conglomerado de instituciones de derechos humanos con las que está articulada la Asamblea. Aquí está el informe del GII, al cual nosotros como CONADE nos suscribimos de manera absoluta en cuanto a sus contenidos. No es cierto que solamente se mencione que la Unión Juvenil Cruceñista o la Resistencia Cochala son los únicos grupos irregulares o armados que hay en Bolivia. De acuerdo al informe, están los ataques, por ejemplo, a la Caravana del Sur y a la Caravana Minera en las localidades de Challapata. El CONADE ha presentado fotografías de personas del norte de Potosí armadas y que han actuado militarmente contra las personas que venían en la Caravana del Sur. Tenemos toda la información documental, audiovisuales, gráfica, de todos los grupos armados del MAS que han operado en el Chapare y que han aparecido con fotografías, en Achacachi con motocicletas, en el caso de Yapacaní, un asedio permanente de grupos armados que han estado bloqueando el puente antes y después que ha asumido el gobierno de transición. Entonces se hacen afirmaciones muy antojadizas y no se puede comparar pues Amparo Carvajal con la señora defensora del pueblo, que es interina,
y que por el otro lado se está prorrogando en su mandato porque el MAS, precisamente en la Asamblea Legislativa Plurinacional, no quiere ir a una nueva elección de la defensora o defensor del pueblo. En ese contexto, lo que nosotros no aceptamos es que a partir de algunas críticas que se le quiera hacer a Amparo, se quiera validar el ataque que se le está haciendo. Cuando hay un grupo de personas que dicen que Amparo Carvajal es una persona extranjera, y repito, una malparida, yo no puedo como boliviano aceptar eso, ese tipo de insultos a Amparo Carvajal, venga de donde venga. Y no puedo justificarlo. No puedo decir, porque no vela por los intereses de todos los sectores, yo voy a permitir que se haga eso. La defensa de la dignidad de la mujer y la defensa de una defensora de derechos humanos es integral y es a rajatabla, y eso es lo que nosotros estamos haciendo. Ahora, también hay un nivel de ignorancia, pues, cuando se dice que los delitos son intuito persona, correcto, es así. Pero ¿qué es lo que dice la ley de partidos políticos? El artículo 58, pero además hay otros artículos más, como el artículo 19 y 33. Dice la ley de partidos políticos, en su artículo 19, que toda organización política debe cumplir con el respeto a la Constitución Política del Estado, los derechos humanos y en especial los incisos que señalan a continuación. Respeto y reconocimiento al ejercicio de los derechos políticos de las mujeres. Rechazo al racismo y a toda forma de discriminación. Y señala de manera textual que el Tribunal Electoral correspondiente cancelará la personalidad jurídica de los partidos políticos y agrupaciones ciudadanas por las siguientes causales. Inciso H, probada participación institucional en acciones de racismo o discriminación sancionadas y sentenciadas según la normativa vigente. ¿A qué estamos yendo nosotros? A solicitar por la vía administrativa los antecedentes legales que nos permita ir a esto, aprobar la participación institucional del MAS en actos de discriminación, de racismo, y que esos son susceptibles de la pérdida de la personalidad jurídica. Pero claro, se confunde, se quiere mencionar lo que ha pasado antes, pero nosotros no estamos hablando de antes, de pedidos que se han hecho anteriormente, de que se pierda la personalidad jurídica porque el MAS tenía que participar en las elecciones o no. Nosotros estamos hablando de casos concretos, de personas que se fotografían, asumen los colores del MAS, visten la bandera del MAS, agarran la huipada y que profieren ese tipo de amenazas y se fotografían con el presidente, con el vicepresidente, aunque el vicepresidente lanza un discurso angelical de pacificación del país, ¿no? Mientras el presidente es el odiador, el que amenaza. Entonces ahí está la fotografía, ¿no? Están ahí los yuchus rojos, los chulios rojos, con las dos autoridades. Entonces el MAS tiene que explicarle al país. No estamos hablando de grupos irregulares de décadas anteriores, estamos hablando que el paramilitarismo está dentro del movimiento al socialismo y que van a seguir actuando, y que esa actuación va a ser sancionable en tanto y en cuando el CONADE pueda demostrar que esa participación no es intuito persona, sino que es parte de un plan sistemático, de un accionar político a la cabeza de Evo Morales, que crea su Estado Mayor. Pues, ¿para qué están creando un Estado Mayor? Para hacer política, para candidatear. Ya tienen el instrumento político. Están construyendo un Estado Mayor para hacer lo que Evo Morales dijo cuando estaba fuera del país, que el peor error que había cometido es no construir milicias armadas. Eso lo dijo en rememoranza a lo que pasa en Venezuela. Y no estamos hablando del 52, no estamos hablando del 70, estamos hablando de ahora, de un Evo Morales que crea el Estado Mayor del pueblo para el pueblo, y nosotros desde nuestra lógica y nuestra experiencia política consideramos que esa es una organización con tintes militaristas. Y por lo tanto vamos a hacer toda esta investigación para que se pierda la personalidad jurídica del MAS, porque a su interior cobija organizaciones criminales, y eso es lo que nosotros queremos dejar sentado. Muy bien, para finalizar este primer punto, don Marcelo Arequipa. Gracias, José Luis. Creo que está bien claro aquí la idea de que grupos irregulares en un estado democrático como en el que vivimos no pueden seguir existiendo, es decir, tienen que ser censurados cualquier grupo irregular que aparezca. Y creo que eso nos debería llevar por eso a la reflexión también ahora hablemos también, por eso decía,
de los Ponchos Rojos, de la Resistencia Juvenil Cochala, de la Unión Juvenil Cruceñista, hablemos de todos estos. Y un tema central, que vuelvo a insistir sobre este asunto, estamos yendo en términos sociales, o más bien el tema de la emergencia y de la urgencia sobre lo social en este país está creciendo como una bola de nieve, que creo que sin darnos cuenta, cada semana que pasa se van sumando más tareas y más fenómenos y más temas importantes. Hace 2 semanas atrás era la cuestión de la justicia. Hoy día es el tema de quién defiende los derechos humanos, ¿no? Mañana pueden ser otros temas más. Entonces el tema social en el país está creciendo como una bola de nieve. Creo que va a significar un asunto sumamente importante, más allá del tema económico, más allá del tema político. Va a significar una deuda sumamente importante que tienen que resolver los actores políticos, para empezar. Tienen que manifestar voluntad política para resolver este tema, ¿no? Y recobrar algo que hace mucha falta en el país, que es recobrar confianza institucional. Pero ya no confianza institucional solamente en términos políticos, por eso, sino confianza institucional en términos sociales. Porque si se supone que estamos en un escenario de polarización, que para mí es una polarización social más que política en realidad, porque no estamos enfrentados hoy día entre 2 proyectos políticos de Estado, sino más bien hay fracturas históricas que han otra vez vuelto a aparecer en la escena, campo, ciudad, regiones, clase media, clase baja, etcétera, etcétera. Creo que hay cosas que se están sumando, por eso, como decía, a el tema social como una bola de nieve, y que de verdad necesita que sean atendidas. Ya ni siquiera le pongamos el tema reconciliación, o sea, ya ni siquiera hablemos de la palabra reconciliación. Creo que aquí hay otros temas que son estructurales, de fondo, y que son sin duda temas importantes para todos los bolivianos, para todos nosotros, ¿no? En la medida en la que veamos eso, creo que desde otra perspectiva, más allá de si fue golpe, si fue fraude, más allá de eso, creo que vamos a poder reencauzar en realidad la discusión por otro lado. Ahí hay un tema que, ya para ir cerrando esta parte, me llama mucho la atención como crítica, si quieren, a lo que es el gobierno, y es que no está sabiendo traducir bien el gobierno en que ya no se habla de golpe o de fraude. Lo que se está haciendo a partir del informe del GIEI es hablar más bien de las masacres de Sacaba y de Sencata, es decir, de algo que tiene que ver con la gestión misma de la señora Áñez cuando estaba de presidenta. Ya la discusión golpe o fraude pasa, digamos, a un segundo plano. Y el gobierno no está sabiendo comunicar bien eso a la población, no está sabiendo hacer entender y explicar a la población que se trata más bien de ese tema en concreto bien puntual. Y segundo, con la misma vehemencia que el viceministro Cox salió a decir que los miembros de la Resistencia Juvenil Cochala no merecían ni siquiera el beneficio de la duda, ¿no? Ni siquiera el beneficio de la duda en términos judiciales. Con esa misma vehemencia debería salir para hablar de esos grupos irregulares, porque si se supone que estamos por eso en una suerte de defensa de aquello que se conoce como el Estado de Derecho, las autoridades están llamadas por eso a protegernos a los bolivianos, a todos. Y la misma, se esperaba por eso, creo yo, la misma vehemencia en la declaración del viceministro Cox, y no que otra vez suene a una parcialización de solamente una parte de la sociedad, porque eso creo que alimenta más la discusión de un lado y de otro lado, y no más bien, y no resuelve esta bola de nieve que está creciendo más en el tema social. Eso. Muy bien. De esta manera, amigos de todo el país, vamos a pasar al segundo punto de diálogo en Panamericana, que tiene que ver con un tema también que ha llamado bastante la atención durante los días precedentes, que tiene que ver con la situación de la marcha indígena, en qué contexto se lo viene desarrollando, esto con la decisión también de llegar a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra hasta el próximo 24 de septiembre, ese es el reto. Ellos han partido desde
Trinidad el pasado 25 de agosto, y lo que se busca ahora es dilucidar y entender cuál es la magnitud de esta marcha indígena, tomando en cuenta que entre sus pedidos fundamentales está precisamente, dice, el evitar los avasallamientos, entre otros aspectos. Pero ha tomado un cariz distinto este tema, porque nuevamente la polaridad política, si se quiere, está inmersa en la propia dinámica de la marcha, porque unos la cuestionan, dicen es una medida política que simplemente pretende dar lugar a los intereses de los terratenientes, y por otro lado se la defiende desde el punto de vista incluso de la existencia de normas nacionales e internacionales respecto a los derechos plenos de los indígenas. ¿Qué nos puede mencionar, diputado Jerjes Mercado, en este segundo punto? Primero que nada, permítanme solamente dos temas más aclararlo, ¿no?, de la anterior ronda. O sea, Manuel dice que no hablemos del pasado, de los grupos de 70, 80, que hablemos de los actuales, que hemos hablado, por cierto, pero cuando le conviene habla de la señora Carvajal de los 70 y los 80, y no quiere ver a la señora Carvajal del año 2011, ¿no? Perdón, 2021 que estamos, donde está totalmente parcializada, y como lo estuvo el CONADE estuvo totalmente parcializado con el golpe de Estado del año 2019. Y también totalmente ausente con las atrocidades que cometía el gobierno de Yanine Áñez. Y otro tema, es clara la ley de partidos también, mi querido Manuel, en el sentido de que dice participación institucional, y eso hay que aclararlo, porque un militante de un partido mañana se hace militante y no sabemos si es delincuente, va y roba, no por eso vamos a decir que el partido fue y asaltó un banco, ¿no? Entonces creo que eso es bueno que lo aclaremos, y que la justicia se encargue de hacer su trabajo, por supuesto. Nosotros no vamos en ningún momento, así sea la máxima cabeza del partido, si ocurre un delito no vamos a defenderlo. Tampoco vamos a defender a una persona o un militante de base que incurra en delitos. Ya sobre el tema de la marcha, yo primero que nada quiero manifestar mi absoluto respeto por los pueblos indígenas bolivianos, por las 36 naciones. Personalmente yo he estado en muchos territorios, de los hermanos chiquitanos, guarayos, los hermanos chacobos allá en el Beni, los pacahuaras acá, no sé, en Pando, de los lecos aquí en La Paz también, y he estado muy relacionado con ellos, y soy uno de los primeros que hemos dicho que el Estado plurinacional, si tiene algo de las muchas cosas positivas, es que ha logrado visibilizar y poner en agenda a nuestras 36 naciones, cosa que es positivo. De esa forma es que se supera el Estado del año 1825, que excluía justamente a los pueblos indígenas originarios. O sea, por lo tanto, total respeto. Y respecto a las dos grandes demandas que aparentemente tienen, voy a decir por qué aparentemente después, porque solamente son lo que han cantado, lo que han dicho en algunas declaraciones, ¿no?, que exigen respeto a su territorio. Quiero decirle que durante el gobierno, el proceso de cambio, es cuando más se le ha dado territorios a los pueblos indígenas originarios. No hay una nación indígena originaria que no tenga su propio territorio en este momento. Todas tienen, y se sigue todavía titulando tierras para ellos. Y sobre los avasallamientos, por supuesto que estoy en contra del avasallamiento como tal, si es avasallamiento, pero hay que identificar que así lo sea. Alguna vez yo en este programa decía, en el Oriente hay una gran hipocresía. Cuando va un hombre occidental, coña le dicen en la parte occidental oriental boliviana, no lo digo con despecho, lo digo como le llaman simplemente, las autoridades y los grupos reaccionarios se rompen las vestiduras porque una persona va de acá del occidente y se da 50 hectáreas de tierra, que para el occidente es mucho, pero para producir allá es muy poco. Y esas mismas autoridades, esos mismos dirigentes muchas veces no dicen nada cuando llega un argentino, un paraguayo, un brasilero o un menonita y tiene 5.000, 10.000, 20.000 hectáreas. Chupan con ellos, lo hacen sus padrinos y son sus compadres, felices. Pero si un coñita, todo el mundo se rompe las vestiduras. ¿Por qué? Porque están utilizando el tema tierra como su único discurso político en este momento. Como lo hicieron en su momento que usaron y mal usaron de las autonomías, y como lo hicieron en su momento que usaron y mal usaron la narrativa, el libreto del supuesto fraude del 2019. El tema tierra
y el tema de sentimiento de que nuestros indígenas campesinos no tienen tierra y a los collas le están dando. Eso están queriendo utilizar los grupos reaccionarios. Yo respeto a los marchistas, respeto que estén allí. Es más, yo planteé hace más de una semana ir a su encuentro con medicina, con alimentos, como gobierno nacional, y dialogar en el lugar donde estén para resolver los problemas. Pero ¿qué ha pasado? Abdón Justiniano, el de la CEPIP, dirigente máximo de la CEPIP del Beni, él ha declarado hace unos días que no van a negociar con nadie en la marcha. ¿Por qué? Porque quieren tomarse el 24 de septiembre como un tema simbólico. Quieren llegar a Santa Cruz y van a ver ahí al comité cívico saliendo a respaldarlos y a darle su apoyo. Van a ver ahí a Fernando Camacho y todos los grupos de derecha, políticos de derecha, saliendo a respaldarlo. ¿Qué significa eso? Que hay un fuerte contenido político. Porque si fuera solamente una demanda, como fue la gran marcha del 91-95, las dos marchas, ya estuvieran negociando cuáles son los problemas concretos. Y yo convoco en este momento a los hermanos indígenas a que se sienten en una mesa de negociación. Y reitero lo que he dicho al gobierno nacional, que hay que ir al encuentro de los indígenas, hay que ir al encuentro y resolver los problemas. Si el problema es de tierra, que se resuelvan los problemas de tierra. Pero inclusive nuestros pueblos indígenas originarios tienen mayores problemas todavía. Y hay que buscarle solución porque, seamos honestos, se avanzó muchísimo con los pueblos indígenas originarios, pero todavía tenemos muchos viviendo en la pobreza y en la pobreza extrema, y hay que resolver esos temas. Pero con eso se hace cuando hay voluntad de diálogo. ¿Y quiénes dirigen a estos grupos ahorita que vienen a la marcha? Vamos a decir quiénes son. Marcial Fabricano ha sido ministro y viceministro del gobierno de los neoliberales, y se lo vio muy feliz al lado de Yanine Áñez durante el gobierno de Yanine Áñez. Lázaro Tacó, hace tiempo que ya se desmarcó del proceso de cambio y se alineó con los terratenientes, eso es verdad también. Se unieron ahí el lomo con el chicote. Y lo mismo ha pasado con nuestro hermano Tacana, que me olvidó hasta su nombre en este momento, que está en la COICA, representando a los indígenas bolivianos, que por cierto están divididos en muchos grupos. Este es un pequeño grupo y no es el grupo institucionalmente que representado por la CIDOF, que es quien aglutina a todas los pueblos originarios de tierras bajas, que son 34. No son ellos, son otros grupos que están allí, y por supuesto habría que preguntarse de dónde sale la logística. ¿Cómo han hecho los guanayek para moverse de Tarija e irse hasta por allá? Como han hecho algunos guaraníes. Digo algunos porque también hay que reconocer que son 200 los que están marchando, y creo que tenemos varios cientos de miles de indígenas en Bolivia. Yo respeto la marcha, creo que hay que ir a su encuentro, creo que tenemos que resolver los problemas, pero también tengo mi gran sospecha de que tiene un fuerte contenido político, porque está ligado a la tierra, que es el último y único recurso que tienen, yo creo, los grupos de derecha para tener un discurso, una narrativa hacia la sociedad boliviana. Una vez más yo los invito a los hermanos indígenas, al gobierno nacional también, ya lo hemos hecho por las instancias correspondientes, que hay que encontrar un diálogo. El país no quiere más convulsión, Bolivia no necesita más tensionamientos, Bolivia necesita unidad y trabajar para reconstruir la economía, para terminar de pacificar el país, construir la reconciliación sobre la base de la justicia y no la impunidad, y por supuesto reconstruir la economía que la tenemos muy maltrecha, pero que ya estamos avanzando por el camino correcto. Muy bien, le agradecemos al diputado Mercado. Ahora le damos la palabra a don Manuel Morales para que pueda hacer referencia también a este segundo punto del programa, sobre la marcha indígena. Adelante. Sí, muchas gracias. El tema indígena es histórico y va más allá del MAS, ¿no? Eso vamos a poder concluir fácilmente, ¿no? Porque un partido no puede contener el tema indígena, ¿no? Es mucho más grande. Sin embargo, el MAS considera que el movimiento indígena es de su propiedad, ¿no? Que por lo tanto los indígenas tienen que hacer lo que ellos dicen, ¿no? En este caso de esta marcha, es evidente, está siendo dirigida por Marcial Fabricano y otros dirigentes que son líderes históricos de la primera marcha de los 90, que a propósito le puso la agenda de asamblea constituyente a este país, ¿no? Y de recuperación de tierra y territorio.
Ellos no son el SIDOF, ¿no? Seguramente las organizaciones matrices de los indígenas tienen otra directiva, pueden estar alineadas con el gobierno o no, pero no se les puede prohibir el derecho a marchar, ¿no? Además siendo personas que tienen una edad muy avanzada. En ese contexto de independencia de esta marcha, si ellos deciden llegar a Santa Cruz y deciden ser recibidos o juntarse con el que les da la gana, lo ponemos en este término, tienen al absoluto derecho y no hay por qué empezar a atacarlos en esa perspectiva, además con un discurso realmente sumamente agresivo. El señor Renán Cabezas dice que la marcha es de la derecha y es antipatria. Alfonso Mendoza dice que está siendo utilizada la marcha por Camacho, por Comunidad Ciudadana, y que lo que les interesa es la defensa desde los indígenas del tema del latifundio. Entonces realmente son graves, ¿no?, las afirmaciones que hacen los operadores del MAS en esta intención de prohibirles a los indígenas el poder marchar. Nosotros desde el CONADE estamos apoyando la marcha indígena y el CONADE de Tarija está haciendo una recolección de víveres en los mercados de Tarija y se ha logrado conseguir algunos recursos y los Huenayej que se están incorporando a la marcha están recibiendo un apoyo solidario. Cuando se pregunta de dónde viene el apoyo, no se quiere meter una intriga. Están marchando a pie, no están viniendo en avión, como se mueven a veces algunos dirigentes de las organizaciones leales al gobierno, y están en carretera, con la lluvia, durmiendo en coliseos, durmiendo en canchas de fútbol o a la intemperie. Entonces es bien injusto, ¿no?, decirles de dónde están sacando recursos cuando lo único que se están utilizando como apoyo es la alimentación que les está dando, y si están haciendo una marcha a pie, o sea, si no se entiende eso, realmente el discurso político es exagerado. ¿Qué es lo que quieren? Están hablando de construir un parlamento indígena. Bueno, interesante la idea. Están parados en la Constitución, en el Convenio 169, en los derechos de las Naciones Unidas sobre pueblos indígenas. Habrá que ver cómo lo hacen, qué lo hacen y qué situación es la que plantean. ¿Cuál es el tema de fondo? ¿No? El tema del avasallamiento. Y cuando hablan ellos de avasallamiento, estamos hablando de un avasallamiento que viene desde múltiples direcciones, ¿no? Uno de ellos es de los interculturales, que en realidad son colonizadores, que dirigentes como Isaac Ábalos en su momento de la CSUTV hizo la declaración que ellos no estaban de acuerdo que los indígenas tengan tanto territorio y que debería haber propiedad privada dentro de los territorios indígenas y mejor si es una tierra para las comunidades. Hay una penetración desde el lado de los cocaleros del Chapare, por ejemplo, al territorio del Tibnis. Hay una serie de avasallamientos a los parques nacionales, a las áreas protegidas, como el Parque Amboró en Santa Cruz, con nuevos cultivos ilícitos. El informe de la Unión de Naciones Unidas para el control y monitoreo de los cultivos de coca dice que en Bolivia ya son 4 los departamentos donde se cultiva coca: La Paz con los yungas en el norte de La Paz, el Chapare y yungas de Bandiola, de Cochabamba, el Beni y Santa Cruz. Entonces hay una agresión desde este lado. El otro tema que no se quiere hablar es que hay pues tráfico de tierras y hay quemas, ¿no? Y el año pasado y el anteaño pasado, cuando hemos visto las quemas en la Chiquitanía, lo que también se ha quemado han sido territorios indígenas. Entonces hay una acción que viene desde los loteadores de tierras que quieren a través de la quema apropiarse. Antes se decía que la tierra debería ser para quien la trabaja. Ahora parece que la consigna es la tierra es para quien la quema, ¿no? Luego entra, la lotea, la vende, hace tráfico de tierras. En ese contexto, si entramos a un análisis un poco más frío, podríamos decir que son 14 años que el gobierno ha impulsado de manera abierta, entusiasta, al agronegocio cruceño. Y eso nosotros lo sabemos muy bien. Como nunca se ha ampliado la frontera agrícola con la soya transgénica, se ha intentado desde el gobierno introducir otras variedades de cultivos transgénicos que son ilegales, en contra de la constitución política del Estado. Evo Morales ha propiciado un paquete de leyes incendiarias, se ha promovido la exportación de carne a China, que no negamos el hecho de que puede ser un negocio interesante para el país, pero se ha ampliado la frontera agrícola. Acuérdense lo que Evo y Álvaro decían. Álvaro García Linera decía, hay que ampliar 10 millones de hectáreas al año, ¿no? O sea, una cosa demencial. Ellos son los que han propiciado la quema de los bosques para ampliar la frontera agrícola,
Y en medio de todo eso han continuado con la extranjerización de las tierras, porque finalmente en 14 años, ¿quiénes son los que han manipulado, quiénes son los que han administrado la política de tierras? Ha sido la oposición, ha sido la media luna, han sido los latifundistas los que administran las tierras. ¿En manos de quién está el INRA? ¿En manos de quiénes han estado los viceministros de tierras? ¿Quiénes han sido los ministros? Incluso con procesos por tráfico de tierras. El último Cocarico, ¿no ve? Detenido con un proceso del cual ha salido absuelto. Sin embargo, todos los ministros del MAS vinculados al Ministerio de Desarrollo de Tierras han estado en la cárcel. Todos, absolutamente todos. Primero con procesos, o van a terminar estando en la cárcel el señor Hugo Salvatierra. Luego está la señora Susana Riveros, que tiene todavía una deuda pendiente con el BDP por 30 millones de bolivianos, que se ha sacado con un crédito al tiempo de escaparse a México cuando Evo Morales ha renunciado. Y eso son cosas evidentes. Luego está la señora Nemesia Chacollo, con el tema del fondo indígena. Julia Ramos, que ha estado en la cárcel. Luego ha estado Carlos Romero, también vinculado al tema del fondo indígena. Posteriormente, Cocarico y Characollo, el último ministro de Luis Arce, que también ha estado metido por un tema de tráfico de tierras. Es decir, la gestión de administración de tierras por parte del MAS es terriblemente desastrosa. Y frente a una marcha que está reclamando por atención y porque hay una política desde el Estado plurinacional que pare los avasallamientos, la respuesta que se les da a ese movimiento indígena es que son de derecha, que van a irse a dar un beso con la media luna, con Camacho, en fin. Entonces, ¿cuál es la política del MAS en tema de tierras, en tema de parar los avasallamientos, en tema de parar el tema de la quema, el tráfico de tierras? Se habla de la extranjerización de las tierras. Ahí tenemos la presencia de menonitas que nunca han parado de llegar, no solamente de México, de Paraguay, y a los cuales se les otorga la cantidad de tierras que ellos quieran. Y el tema de las tierras fiscales están ahí siendo asediadas por intereses privados, particulares, y el MAS, contrariando la misma constitución política del Estado, acepta y promueve todo eso. Entonces los pueblos indígenas tienen todo el derecho a participar, y por eso es que nosotros le estamos dando un apoyo franco y decidido en esta marcha que están realizando de Trinidad a Santa Cruz. Muy bien, vamos a darle la palabra ahora a don Marcelo Arequipa para que pueda hacer referencia también a este segundo punto. Adicionalmente a lo que ya se ha mencionado, quizá sea también pertinente establecer las proyecciones en qué quedará los indígenas, tomando en cuenta los antecedentes, la situación real que se está registrando. Don Marcelo Arequipa. Gracias, José Luis. Mira, creo que en este tema están mezclados dos símbolos muy fuertes y muy importantes dentro de la historia misma de este país. El primer símbolo es lo indígena, ¿no? Y ahí, claro, hay una suerte de un debe, una tarea pendiente de parte de, sobre todo de parte del movimiento al socialismo, porque creo que a partir de lo del TIPNIS hubo ya un quiebre, sí, un quiebre en relación a las movilizaciones indígenas, ¿no? Y el gobierno y el movimiento al socialismo. Hubo un quiebre muy profundo, quiebre que no lo han podido recuperar, porque creo que esa bandera simbólica importante en este país, como es el tema indígena, en el ámbito de sus movilizaciones y sobre todo de tierras bajas, se lo ha dejado ahí postergado, ¿no? Se lo ha dejado ahí a un lado. Y eso se va a cruzar ahora con esta otra bandera simbólica que tiene que ver con el tema de las tierras en Bolivia, ¿no? Porque es verdad que en el oriente para producir algo necesitas una cantidad, una extensión mucho más grande que en el occidente del país, en el altiplano, ¿no? Y sin duda un factor importante en términos políticos dentro del MAS terminan siendo los interculturales, ¿no? Es decir, esta organización, este movimiento social de los interculturales terminan siendo un bastión importante en términos políticos dentro del MAS, que van a determinar mucho
la misma movilización o la misma estructura interna de cómo funciona el MAS, no hay que olvidarse que en el último congreso que pasó hace unas semanas atrás en el MAS y que modificaron sus estatutos, hay un peso mucho más predominante a el famoso Pacto de Unidad, ¿no? Que está integrado por las Bartolinas, las ESUD-CB y los interculturales. Es decir, el peso específico que tienen los interculturales en el instrumento político, que así se denomina, ¿no?, en el MAS, es muy fuerte. Y el peso político que tienen los interculturales en el gobierno del presidente Luis Arce también es muy importante. El exministro que cayó por un tema de corrupción, justamente de tierras, no fue el repuesto, es decir, no fue cambiado por un ministro que viniera más bien de otro ámbito técnico o un ámbito no tan cercano a los interculturales, sino más bien es un ministro que también emerge de las bases sociales y pertenece, digamos, si quieren, a los interculturales. Entonces, sigue siendo un asunto importante el tema de las tierras, en tanto y en cuanto, por eso está vinculado a el Oriente y está vinculado a los interculturales, ¿no? Sigue siendo un tema sumamente importante. Ahí, para mí, de alguna forma, si quieren, voy a ironizar un poco con lo siguiente. Para mí, de alguna forma, la verdadera separación de poderes en el país está ahí, está en las organizaciones sociales, no está en el Parlamento, no está entre el Parlamento entre el legislativo y el ejecutivo, sino está entre cuánto de contrapeso realmente pueden hacer las organizaciones sociales respecto a los problemas que se viven en algún momento determinado. Y en el tema de las tierras, más allá de la decisión gubernamental hoy día, si eso no pasa por un visto bueno por parte de los interculturales, no se va a hacer. Y eso es así. O sea, por lo menos por todo lo que hemos ido viendo de manera progresiva a lo largo de estos últimos años, ¿no? Que esa marcha al final también termine siendo de alguna forma instrumentalizada y aprovechada, no instrumentalizada, sino aprovechada por parte de la oposición política hoy día, yo creo que sí es cierto también. O sea, no vamos a desconocer también las intenciones que probablemente también tienen los otros políticos de intentar instrumentalizar eso. Recuerdo, por ejemplo, a inicios o a finales del mes de agosto, cuando ya se estaba por iniciar todos los actos protocolares por el mes aniversario de Santa Cruz, un diputado de Creemos, diciendo públicamente, no es necesario que vengan y que lleguen hasta Santa Cruz los marchistas. ¿Para qué están haciendo un esfuerzo tan grande? 2 días después de esa declaración de ese diputado de Creemos, los miembros de la gobernación de Santa Cruz pidiendo que cada cruceño pueda apadrinar a un marchista, ¿no? Entonces, claro, cambia la estrategia, cambia la visión respecto de qué es lo que estaban haciendo en la marcha. No estoy diciendo con eso que la marcha sea ilegítima, en absoluto, sino lo que estoy diciendo es que la visión misma, claro, de la gobernación y de Creemos sobre la marcha indígena está cambiando en función de qué es lo que ven ellos como parte de lo que podrían instrumentalizar a su favor, ¿no? Como esa visión. Y de parte del gobierno, intentar de alguna forma hacerle contrapeso a los interculturales le va a resultar un tema muy complicado, creo. A lo mucho que han podido llegar de parte del gobierno ha sido que el viceministro de Seguridad Ciudadana, si no me equivoco, intentando visitar a la marcha, intentando dialogar en el camino para que no llegue a Santa Cruz, ¿no? Sin éxito, obviamente, porque la marcha, en términos por eso simbólicos, cargan 2 cosas muy fuertes para mí: el tema indígena y el tema de las tierras. Entonces, en ese ámbito, es difícil no pensar que esa marcha no vaya a concluir y no vaya a llegar a Santa Cruz, ¿no? Yo estaría más preocupado, si fuera del lado del gobierno, en ver qué es lo que se va a hacer como diálogo y como concertación con los interculturales, porque lo que están reclamando los marchistas es avasallamiento de sus tierras, ¿no? Creo además de manera igual legítima, obviamente. Y del otro lado, claro, como los marchistas no se deberían dejar instrumentalizar
por la gobernación y por Creemos, ¿no? Sobre todo por ellos, que en esa medida pues se puede seguir generando ese ruido, pero sigue siendo un tema importante para mí, y este tema de las tierras que no va a dejar de cobrar vigencia a la medida en la que llegue la marcha a Santa Cruz. Creo que eso más bien, ya vistos un poco las cosas un poquito más hacia atrás, con corrupción que ha habido sobre el tema de las tierras y demás, esto va a seguir siendo un tema importante para el Oriente, y que puede terminar por sintonizar muy bien con algo que está empezando a enarbolar como demanda o como parte de su discurso el señor Camacho, que es el pacto fiscal, que va a tener relación con el tema de las tierras, seguramente, porque estamos hablando ahí también de dinero, y estamos hablando también de recursos estatales o recursos públicos, ¿no? Muy bien, vamos a realizar también en este segundo punto una segunda ronda para dar cuenta de algunas puntualizaciones, algunos apuntes que seguramente han quedado en el tintero. Diputado Jerjes Mercado. Gracias, José Luis. Quiero remarcar solamente un par de temas, ¿no? Primero que nada, los hermanos indígenas no son de propiedad del MAS, no lo han sido ni lo van a ser. Sin embargo, son parte del bloque patriótico y popular. Y el MAS es un partido que se crea justamente sobre la base del bloque patriótico y popular. Los indígenas, los campesinos, los interculturales, los intelectuales progresistas y patriotas, líderes sociales de las zonas urbanas y periurbanas. Eso es lo que constituye el MAS. Y respecto a los pueblos indígenas, quiero recordarle, y es cierto que dio nacimiento, los primeros hitos que se marcaron fueron las grandes marchas de los 90, pidiendo respeto al territorio y pidiendo asamblea constituyente. Y fue el gobierno del proceso de cambio, el gobierno del MAS, el que justamente dio eso. Como le dio también a los hermanos alteños, que pedían también la asamblea constituyente. Y se refundó el Estado y se la reconoció como naciones. Hoy cada nación se siente orgullosa de su estirpe, de su lengua, de su cultura. Antes de este proceso, muchos se cambiaban de apellido porque les daba vergüenza o porque eran menos oportunidades de tener un apellido indígena originario. Hoy es al revés. Ya todos nos sentimos orgullosos de la mucha o poca sangre indígena que corre por nuestras venas. Y creo que eso es un gran paso. Y por eso es que inclusive se tuvieron ministros, viceministros, vicepresidentes indígenas en este país, cosa que antes era muy difícil de lograrlo. Las TCOs se les devolvió y se les reconoció un sinnúmero de hectáreas que justamente estos grupos de poder que hoy los apadrinan han cuestionado mucho, porque si vemos la configuración de la propiedad de la tierra en los últimos años, resulta que eso que tenían los grandes terratenientes, los grandes empresarios, y que no cumplían una función económica y social, se les redujo y se les entregó a los pueblos indígenas originarios con sus territorios ancestrales. Entonces eso es bueno que lo analicemos y se lo vea a detalle. Y coincido plenamente con Manuel Morales, no se le puede prohibir a nuestros hermanos indígenas que marchen, es su derecho constitucional marchar. Y nuestro gobierno lo está haciendo y cumpliendo. Es más, ha desplazado efectivos policiales para protegerlo de cualquier grupo que pueda o quiera entorpecer esa marcha. Y están dadas todas las garantías del órgano ejecutivo y del Estado en su conjunto para que puedan marchar. Otro tema es que le decimos no se dejen mal utilizar por los gobiernos o por los políticos que son sus enemigos históricos y que hoy solamente pueden utilizarlo por un interés político, que es muy diferente. La ampliación de la frontera agrícola es cierto, se ha ampliado la frontera agrícola, pero quiero recordarles también que Bolivia tiene 1.098.000 kilómetros cuadrados, 4 o 5 veces más grande que Uruguay, que Paraguay, y sin embargo esos países producen mucho más alimentos. Y por eso es que también hemos dicho que se amplíe, pero racionalmente. Y si hablamos de Santa Cruz, produce más del 70% de los alimentos de este país. Por lo tanto, tienen más que tener un trato particular, especial. No estoy diciendo que le den privilegios, sino que no se puede dejar de lado un trato adecuado para los que dan de comer a este país, ¿no? Y no me refiero a los grandes empresarios, por cierto, porque eso produce soya para la exportación, no para la alimentación en Bolivia. Son las comunidades indígenas originarias, los pequeños productores, los micros, los que producen alimentos, fundamentalmente. Los ganaderos grandes también producen la carne, por supuesto,
y hay otros alimentos como el azúcar, arroz, en fin, que están produciendo pequeños, medianos y grandes. Por eso no se puede dejar de lado. Y creo que este país tiene gran potencialidad todavía para seguir alimentándonos nosotros mismos y para exportar, creando divisas, por supuesto, que luego tienen que ser distribuidas entre todos. Y no estoy de acuerdo, ni lo voy a estar nunca, con declaraciones que vayan a afectar la integridad de los hermanos indígenas o la dignidad de un departamento. Por lo tanto, yo no estoy de acuerdo con el señor Cabezas, ni con ningún otro diputado del MAS o del MENOS, de quien sea, que vaya a atacar a una región o vaya a atacar a otros pueblos indígenas originarios. Y cuando hablamos del tema de los avasallamientos y la mala distribución de la tierra, quiero recordarle que si surgieron los terratenientes en este país, fue porque los gobiernos de turnos neoliberales le daban tierra al trichimochi, como dice en mi lugar, ¿no? Trichimochi significa a diestra y siniestra, ¿no? Un último ejemplo, mi querido Morales. Solamente en 11 meses en N años 700.000 hectáreas de tierra se entregaron. Y yo no escuché ninguna CONADE, no escuché ningún indígena que salga a reclamar. ¿Por qué a Marco Marinkovic 27.000 hectáreas le dieron solamente en 3 meses que estuvo el ministro? 46 títulos se dieron a terratenientes. ¿Ah? Y plenamente de acuerdo en que hay que combatir el tema de la apropiación de partes de extranjeros, pero tampoco voy a ser tan chauvinista de decir que no venga ningún extranjero, porque también la Constitución Política del Estado permite, en ningún lado prohíbe que los extranjeros vengan, compren tierras y cultiven, como hay bolivianos en la Argentina y en otros países que también son dueños de tierra y también cultivan, por si acaso. Los grandes productores de frutilla, de hortaliza, de verdura en Argentina, ¿quiénes son? Los bolivianos. Tuve la oportunidad de conocer a muchos que tienen tierra y no podemos prohibirle a los extranjeros que la tengan, pero hay que tener, por supuesto, una racionalidad al respecto y que no sea el tráfico de tierra, y además que se respete lo que dice la Constitución Política del Estado, que ningún extranjero puede tener tierras dentro de la franja fronteriza, que son 50 kilómetros. En eso tenemos que trabajar. Y finalmente yo diría sobre la marcha indígena: no busquemos más problemas, no busquemos más tensión, busquemos paz social, construcción hacia adelante, y resolvamos la cuestión indígena, que va más allá del territorio, va por la gestión integral de su territorio, va porque los indígenas salgan de la extrema pobreza, va porque los indígenas tengan igualdad de oportunidades como cualquier persona citadina, independientemente de los colores políticos o de los colores de la piel. Muchas gracias, diputado Félix Mercado. Con usted estas últimas puntualizaciones sobre el segundo punto, don Manuel Morales. Sí, gracias. Bueno, yo conozco a algunos de los dirigentes de la actual marcha, ¿no?, indígena, y no creo que vayan a ser tan descabellados de llegar a Santa Cruz y dar un aval político a los partidos, como creemos, sino que ellos tienen la suficiente capacidad para marcar su independencia, como lo están marcando respecto al MAS. Por supuesto que la van a marcar respecto a la gobernación o al comité cívico. Eso yo les puedo garantizar, porque por lo menos es lo que deberían hacer, ¿no?, un grado de independencia. El otro tema que están trayendo la marcha es contra los avasallamientos, ¿no? Y yo quiero que la gente que me escuche no me malinterprete, ¿no? El problema era que en el tema de los avasallamientos tenía que haber un bloqueo de caminos en la región chiquitana, en San José, propiciada por los comités cívicos provinciales. Pero ellos han suspendido la medida. Y ahora es un movimiento indígena que está viniendo del Beni, que es externo al departamento, solo que ahora se le están sumando mucha gente, incluyendo guaraníes, chiquitanos, y de otros departamentos. Se les está sumando, como diciéndoles los indígenas a los provinciales de Santa Cruz, que bueno, ellos no han salido a movilizarse en esta lucha por el tema de las tierras y contra los avasallamientos, y nosotros sí. Eso me parece interesante también, como una vitalidad muy importante del movimiento indígena, que les están diciendo nosotros sí tenemos capacidad de movilizarnos, ¿no? Entonces creo que esos van a marcar algunos elementos que son fundamentales. Ahora, es importante manejar también información, ¿no? Y mucho mejor si manejamos información estadística. En Bolivia el Producto Interno Bruto agropecuario está más o menos consolidado desde hace una década atrás, o un poco más, una década y medio, en aproximadamente un 12% del Producto Interno Bruto.
es decir, un 12% lo producen el sector dedicado a la agricultura y a la producción de alimentos. De ese 12%, aproximadamente el sector agroempresarial está consolidando una participación de aproximadamente el 10%. ¿Eso qué significa? Que el sector productor de alimentos de las economías familiares campesinas se ha quedado estancado en una producción entre el 1 y el 2%. Eso es lo que marca la dinámica empresarial y la forma como se está desarrollando la producción de alimentos en Bolivia, y eso significa que la producción agropecuaria familiar campesina está en un peligroso proceso de estancamiento. Eso no significa que cuando vamos al mercado no compremos pues lechugas, papas o mandarinas, ¿no?, que vienen de estas economías. Pero si vemos la estructura de la canasta familiar, no, la leche no la producen prácticamente los campesinos, ¿no? El queso, todos esos elementos ya están entrando dentro de la manufactura de alimentos. Pero si vemos el tema de carnes, vemos tema de huevos, pollos, arroz, azúcar, aceites, fideos, mermeladas, panes, toda esa gran variedad prácticamente está en manos del sector empresarial. Por eso es que nosotros podemos afirmar con absoluta categoría que el gobierno del MAS ha trabajado para el sector del agronegocio y ha promovido eso. Ahora, que eso sea bueno o sea malo es otro tema de evaluación. Pero lo que aquí queda claro es que el mejor aliado que tiene el sector agroempresarial del Oriente es el movimiento al socialismo. Y eso creo que lo han reconocido incluso los sectores empresariales y los sectores del MAS, que han intentado hacer puentes, ¿no?, de integración, de articulación con el sector agroempresarial, porque consideran que el sector cruceño es dinámico y puede impulsar a la economía del país. Pero de ahí a hablar que el modelo cruceño, por las características que tiene, es el modelo que debe ser imitado por el resto de los departamentos y por el resto del país, no es cierto, porque las condiciones agrícolas, climáticas, forestales, etcétera, son particulares de Santa Cruz. Por eso es que hay un crecimiento, una expansión de este sector agroempresarial al Beni. ¿Y cuál ha sido el instrumento fundamental para la introducción del Beni, que actualmente se está deforestando, pero que también se está produciendo de manera interesante productos agropecuarios? Ha sido el famoso Plus del Beni. Y el Plus del Beni, que es depredador, que va contra los territorios indígenas, que va contra incluso la infraestructura arqueológica del Gran Moxos, ha sido pues propiciada por el MAS, ¿no?, durante la gobernación, ¿no?, del anterior gobernador del MAS. Entonces, cuando entramos a analizar a detalle estas situaciones, nos vamos a dar cuenta por qué están reaccionando los pueblos indígenas del Beni. Es la agresión del Plus del Beni, es este tema de avasallamientos, y yo creo que al final le van a dar una cátedra también a los sectores cruceños al demostrarles que ellos sí están dispuestos a marchar de manera heroica, y no como los sectores cívicos provinciales que hicieron una amenaza pero que jamás ejecutaron esa supuesta movilización o esos bloqueos de caminos que tenían que darse por el tema del avasallamiento de tierras en la zona de la Chiquitanía. Muy bien, para finalizar, don Marcelo Arequipa, cerramos este segundo punto del programa. Muy cortito en realidad, porque creo que ya hemos hablado bastante y con mucha información sobre este tema. Claro, el tema de la tierra está muy vinculado a un asunto de propiedad privada, y en la medida en la que eso está vinculado a un asunto de propiedad privada, vamos a tener esta suerte de conflictos, ¿no? Para mí es ineludible el hecho de que el conflicto de la tierra no es solamente un conflicto por una reivindicación de un tema social o solamente o que está vinculado o arraigado a un grupo de un sector, digamos, de una organización indígena, no, sino más bien es un tema que está muy vinculado a un asunto de una propiedad privada. ¿Y cómo se explota esa propiedad privada? Hemos visto en los últimos años que el sinónimo más recurrente ha sido ampliación de la frontera agrícola, ¿no? Ampliación de la frontera agrícola para explotar mejor la tierra y para
generar con eso un ámbito, un escenario de exportación, ¿no? Sobre todo de la carne, por ejemplo, ¿no? Y de la soya. Que eso no necesariamente se traduce en una transformación de la matriz productiva, porque sigue siendo, digamos, aquello que los economistas hablan de monoproducción o producción, digamos, básica, sí. Todavía no es dar el salto, digamos, a la industrialización, ciertamente. Dar un salto hacia la industrialización sería aprovechar mejor, digamos, la tierra que se tiene para producirla en una cantidad menor, digamos, de extensión, como hacen, por ejemplo, en otros países, ¿no? Que no tienen una extensión territorial tan grande como la nuestra. Pero no, aquí se trata más bien de hacer las cosas un poco en un sentido, digamos, más primario exportador, ¿no? Ese es el sentido en realidad, ¿no? Es decir, no utilizar alta tecnología, no invertir en alta tecnología para poder generar, para no poder generar, esa suerte de ampliación de la frontera agrícola, sino más bien producir en lo que ya tenemos y respetar un poco la biodiversidad también que tenemos como país, que es bien importante, ¿no? El Brasil ya está quemando y está quemando mucho. Consecutivamente todos los años quema y quema muchísimo. En nuestro caso también hay incendios ahora forestales, sí, y eso debería preocuparnos mucho porque no es solamente un asunto de economía, sino también es un asunto de la casa en la que vivimos y cómo vamos a vivir en los siguientes años, cómo eso va a terminar de afectarnos a nosotros en la medida en la que se siga ampliando la frontera agrícola y más bien no se atiendan, digamos, demandas legítimas como las de estos pueblos de tierras bajas. Muy bien. Le agradecemos también a Marcelo Arequipa por concluir el segundo punto del programa. Nos vamos rápidamente al último, que tiene que ver con un elemento también importante. Por la premura del tiempo vamos a solicitar a nuestros amables invitados de este fin de semana agilizar su participación, por lo menos a lo sumo a 6-7 minutos por participación, para ir cerrando el programa. Este último punto tiene que ver con algunas reflexiones sobre la continuidad de las investigaciones en torno a los sucesos de 2019. Ya se decían varios casos que se han abierto, un sinfín de temas, elementos que se han abordado, pero han continuado investigaciones a propósito de la detención reciente del excomandante de la policía boliviana. A nivel general, una reflexión general, diputado Jerjes Mercado. Yo reitero lo que siempre he sostenido, de que Bolivia necesita pacificación, reconciliación, pero siempre sobre la justicia y no sobre la impunidad. Además, es importante rescatar el informe del GIEI, donde también ellos dicen de que hay que hacer justicia. Y también el GIEI manifiesta que en el caso de Sencata y Sacaba hubieron masacres y graves violaciones a los derechos humanos. Si hubieron masacres, no pueden quedar los operadores ni los que incitaron a ello en la impunidad. Quienes firmaron el decreto que le da luz verde a las Fuerzas Armadas para que salgan y maten gente deberían estar procesados. Los altos mandos, ¿por qué solamente los militares hay detenidos? Me parece que la detención del comandante de la policía boliviana da una señal también al pueblo boliviano de que a todos los que estén involucrados tienen que ser enviados a la justicia. Porque yo he tenido muchas quejas de parte de los militares, porque a los militares los apresan y a los policías los dejan tranquilos, hasta le dan más generalatos, decían, ¿no? Entonces creo que la detención del excomandante es una muy buena señal, y todos aquellos que incurrieron en delitos, reitero, tienen que ser procesados, tienen que ir a la cárcel cuando corresponda. Y todos aquellos que salieron a protestar pacíficamente era parte de sus derechos. Los grandes, no sé si eran cientos de miles de bolivianos que salieron a las calles a protestar pacíficamente, no tienen por qué ser tocados, ni perseguidos, ni siquiera presionados para nada. Pero aquellos que incurrieron en delito tienen que personarse a la justicia, y cuanto lo hagan mejor. Es más, yo creo que si nada tiene, nada teme. En vez de escaparse algunos que estaban ahí involucrados, deberían presentarse voluntariamente a la justicia, presentar sus descargos y irse a su casa tranquilos si no tuvieron ningún delito en cumplir. Paz tiene que haber en el país, reconciliación tiene que haber en el país, pero reitero, no sobre la base de la impunidad.
Muy bien, ¿qué dice usted en este último punto del programa, don Manuel Morales, tomando en cuenta este tema, ¿no? Que siguen con las investigaciones, las acciones judiciales sobre los sucesos del 2019. Sí, gracias. Bueno, el MAS está en un conflicto, ¿no? Yo lo veo en un laberinto y tienen que tomar algunas decisiones, aunque ya las han tomado, y creo que no les va a ir muy bien en este tema, y va a haber una consecuencia de que no va a haber justicia para las víctimas de los sucesos que han acontecido, ¿no? Y que todos lamentamos. El problema de la pregunta es, ¿qué es primero, hacer un juicio penal o irse al juicio de responsabilidades, ¿no? Porque la Constitución es clara, ¿no? Dice juicio de responsabilidades a aquellas personas que en el ejercicio de sus funciones han cometido delitos, ¿no? El problema está que plantearle un juicio a la señora Áñez implica varias cosas. Uno, reconocer que es una presidenta, porque la ley 044 habla de juicios de responsabilidades a presidentes, magistrados, fiscales, ¿no? Entonces un juicio de responsabilidades no podría darse a una persona que no ha ejercido la presidencia de manera legal, ¿no? O sea, si es una golpista, no tienen por qué insistir con el tema del juicio de responsabilidades. Pero bueno, ahí se han metido en un chenco, ¿no? No sé cómo van a salir. El otro tema es que además, para que entre en agenda parlamentaria el juicio a Áñez, han tenido que acelerar los 15 juicios de responsabilidades previos, o más, creo, ¿no? Más de 20. Ya. ¿Y qué va a pasar si no logran los 2/3, ¿no? Porque van a tener que juicio por juicio irse aprobando, y si no hay los 2/3, esos juicios se van a cerrar, porque nadie puede ser juzgado o investigado en dos casos por un mismo delito. Por lo tanto, se van a archivar y la señora Áñez no va a tener acceso a un juicio de responsabilidades. Entonces, ¿a qué están jugando? ¿A qué están yendo, no? Entonces son algunas preguntas y algunas preocupaciones. Ahora bien, respecto al tema de la detención del general Rodolfo Montero, si revisamos el informe del GIEI, que lo tenemos y como les he dicho, nos adscribimos a él, ¿no? En el caso de Sencata, hay pues una serie de factores que han intervenido y debería en este momento la Fiscalía estar procesando e investigando la nómina completa de fuerzas militares y policiales que han estado en Sencata operando ese día, ¿no? Y que han sido los causantes de las muertes, especialmente después que salió el convoy con gas, y donde el mismo informe dice que eran 100 personas las que estaban rodeando la planta de Sencata, y que después de que fueron reprimidas, luego hubo una persecución sañuda. Eso es lo que dice el informe, y habla de ejecuciones arbitrarias, y por eso se cataloga como masacre. En ese contexto no debería solamente citarse pues al general Rodolfo Montero, que fue posesionado por la señora Áñez, sino a toda la estructura policial y militar, que está además detallada en el informe, porque incluso el informe del grupo de expertos menciona incluso los aviones que han sobrevolado la zona. Está el detalle de las unidades militares que incluso se han traído desde Cochabamba, ¿no? Y que han participado en la operación. ¿Por qué el MAS nos priva de todo eso? ¿Por qué la Fiscalía no entra a detalle a señalar estos son las personas involucradas, citar a todos los policías, a todos los militares, y de una vez dejar esta patraña, este show que han estado montando, y al cual probablemente ni siquiera vamos a llegar a un resultado feliz en ninguna de las variantes de juicio que ellos están planteando? Para el CONADE, y esto lo quiero dejar absolutamente claro, no existe vulneraciones de derechos humanos de primera, de segunda o de tercera. El informe es un informe completo. Se habla de masacres, eso es categórico, pero se habla de una serie de otras vulneraciones. Todas son a los derechos humanos, todas deben ser investigadas y todos deben ser sancionados. No se puede solamente hablar de un gobierno como responsable. En ese sentido, lo correcto, lo constitucional y lo que está pegándose al informe es que también se tiene que abrir un juicio de responsabilidades a Evo Morales por los sucesos violatorios a derechos humanos que ha habido desde el 1 de septiembre hasta el 10 de noviembre, que es el momento en el que él se va del país.
Eso es lo correcto, eso nos parece a nosotros lo pertinente, y bueno, y preguntarle además qué es lo que realmente está haciendo, dónde está la ruta clara de estos juicios y cuándo realmente se va a tener el procedimiento habilitado y cuándo realmente el país va a poder descansar sabiendo que hay una justicia independiente, imparcial, que va a juzgar con la vara de la ley y la Constitución a estas personas que han vulnerado derechos humanos, que no va a haber favoritismos, pero que tampoco va a haber ensañamiento contra unos en detrimento de otros. Es lo que nosotros esperamos y bueno, veremos qué es lo que pasa en los próximos días. Finalmente, don Marcelo Arequipa, en este último punto. En las últimas 2 semanas, por lo menos, se ha visto, creo, una suerte de movimiento de parte del Ministerio de Gobierno con relación a las investigaciones judiciales respecto de la policía, los miembros de la policía. Y se ha hecho, creo, una suerte de una atención en 2 sentidos ahí. Primero, el excomandante Yuri Calderón, dado de baja, ¿no es cierto? No está detenido, pero está dado de baja. El excomandante, el coronel que era comandante de la UTOP, que fue el primero, digamos, en Cochabamba en manifestar el motín policial, igual lo mismo, dado de baja, ¿no es cierto? No está detenido. Y en cambio, en el caso del señor Rodolfo Montero, que sí sobre él pesa el tema de Sencata, ¿no? Sí está detenido. Entonces, claro, yo creo que ahí si uno se fija, por eso las fichas en la policía y cómo están hoy día ubicadas en relación a las Fuerzas Armadas, la policía sale ganando hoy día en relación a las Fuerzas Armadas sobre los pesos judiciales que están sobre ellos, quiero decir, ¿no? Y eso es muy curioso porque la policía pareciera ser que actúa como un actor de veto más activo que las Fuerzas Armadas, ¿no? En las Fuerzas Armadas hoy día hay excomandantes que están detenidos, ¿no? Y en la policía no tenemos la misma cantidad ni la misma proporción de excomandantes detenidos ahí por estos casos. Entonces, claro, por eso decía, el Ministerio de Gobierno hace como una suerte de distinción y va, digamos, de manera progresiva en el tiempo en esas últimas 2 semanas. Primero empieza a juzgar a aquellos que fueron partícipes de lo que ellos denominan como un golpe de Estado. Primero los empieza a juzgar a ellos, ¿no? En la policía, y ahora está detrás de aquellos mandos altos que han estado en Sencata y en Sacaba. Y sobre eso es sobre lo que va a empezar, creo yo, a terminar por ajustarse las cosas, y que eso de alguna forma, ya lo dijo además el ministro del Castillo, y eso atiende a las preocupaciones, las recomendaciones del informe del GIEI. Es decir, el ministro salió a decir que ellos estaban atendiendo las solicitudes y las recomendaciones del informe del GIEI. Entonces, claro, el discurso político, por eso ahora mismo, en el caso mismo del ministro de Gobierno, sincroniza muy bien, intenta sintonizar bien con el informe del GIEI, pero además al mismo tiempo con esa demanda político-partidaria más grande del MAS de resolver el tema también del supuesto golpe de Estado, ¿no? Y ahí, claro, hay que repartir culpas, y él está encargado de ver todo el tema del ámbito de los altos mandos en la policía. Muy bien. Tenemos unos cuantos minutos más, los vamos a utilizar para generar una suerte de reflexión final acerca de los temas que hemos abordado en el programa, a un par de minutos, 1 minuto y medio por participación, si es posible. Empezamos con usted, diputado Jerjes Mercado, a modo de resumen y de reflexión final en el programa. Bueno, primero que nada, yo quiero decir de que los indígenas juegan un papel fundamental en el Estado, y nuestro gobierno siempre va a respetar lo que dice la Constitución y siempre va a intentar salvar esa deuda histórica que se tiene con nuestros pueblos indígenas originarios. Segundo, el juicio de responsabilidades no nace en el gobierno nacional ni en el órgano legislativo, nace en la justicia. Es el fiscal general quien ha solicitado hacerlo. Y un juicio de responsabilidad, que quede claro, solamente es
autorización, porque gozan estas autoridades de un privilegio, un juicio de privilegio o de excepción que se le llaman. No es que nosotros, el gobierno o el órgano legislativo, lo enjuicie. Será la justicia con todos los miembros del tribunal los que se encarguen de hacerlo, si se autoriza, por supuesto, por los 2/3 del Parlamento. En todo caso, yo quiero decirle al pueblo boliviano, nosotros siempre vamos a estar del lado de la verdad, siempre vamos a pedir que se busque la verdad material de los hechos, y siempre vamos a pedir, como Jerjes Mercado, diputado nacional o ciudadano de pie, que sea justicia. Yo sé que está muy venida menos la justicia, pero tenemos que convertirnos todos en veedores. ¿Para qué? Para que se lleve a cabo como corresponde en las circunstancias actuales, mientras se da la transformación necesaria a ese órgano que es el órgano judicial. Hay que hacer una transformación profunda, eso va a tomar su tiempo, pero no podemos dejar la impunidad mientras tanto. Y finalmente, sigamos cada uno desde su hogar, desde los medios de comunicación, podemos contribuir a la pacificación del país, a evitar más tensiones y evitar más confrontaciones, que es lo que queremos, y luchar más bien por retornar al camino del crecimiento, por trabajar unidos contra la pandemia, por llevar a Bolivia a mejores días. Estoy seguro que cada boliviano eso es lo que quiere. Muy bien, muchas gracias, diputado Jerjes Mercado. Sus reflexiones finales y su despedida, don Manuel Morales. Bueno, gracias. Yo creo que al gobierno le está yendo mal, ¿no? O sea, sería ideal la pacificación del país, pero a nivel internacional le está yendo como a nuestra selección, lastimosamente, en el fútbol, ¿no? Goleada tras goleada. Está el tema de la OEA, está el tema de la Corte, no estamos hablando de la CIDH, la Corte Interamericana, que ha pronunciado una opinión consultiva motivada por un Estado, que es el Estado colombiano, que le quita todo respaldo, todo peso, toda base legal a lo que Evo pretendía hacer el 2019 con una repostulación. Ese tema deja mal parado al Tribunal Constitucional Plurinacional, que se dio a la tarea de interpretar y de sugerir que partes de la Constitución, del 168 y otros artículos, no deberían ejecutarse, palabras, ¿no? Y además se da la atribución de hacer un análisis de convencionalidad, sobre el cual no tiene ninguna atribución ni competencia el Tribunal Constitucional. Posteriormente está lo de la OEA, que ratifica el informe. El gobierno está cometiendo gravísimos errores. El procurador del Estado Plurinacional la semana que viene va a hacer el ridículo, ¿no? Yendo a contar actas en el alto, cuando no tiene competencia alguna, ¿no? Y además que ya ha precluido ese proceso, y las elecciones del 2019 han sido clausuradas, han sido anuladas, sin que Evo Morales, que el 25 de octubre la señora María Eugenia Choque, presidenta del Tribunal Supremo Electoral, hubiera cumplido con la proclamación de Evo Morales como ganador, ¿no? Entonces, el 2019 se han anulado esos procesos, al procurador lo va a hacer un cuento, cuando sabemos que hay actas inexistentes físicamente, y si vemos las actas que están en la base informática, evidentemente hay actas que tienen gravísimos errores, gravísimas irregularidades, y no se podría cumplir lo que María Eugenia Choque dijo, la presidenta del Tribunal Supremo Electoral 2019, que Evo Morales ganó con el 100% de las actas, sin que ninguna acta hubiera sido anulada u observada. ¿A qué se estará metiendo el procurador, no? O sea, va a dar un espectáculo triste, y por eso mismo hacemos un llamado, ¿no?, al movimiento al socialismo, a que dejen de pisar el acelerador, ¿no? Por este camino no van a llegar a ningún lado, ¿no? O sea, positivo, sano, y la pacificación del país la están posponiendo, no sé para cuándo. Al ministro Lima, ¿no?, sugerirle que de una vez asuma pues lo que corresponde a su cargo y a su competencia, que no es que queremos que nos convoque, ¿no? A mí no me interesa ir a una cumbre con el ministro Lima, que genere las condiciones para que la sociedad civil, los partidos políticos, las instituciones y el Estado puedan seriamente asentarse, hacer una ruta crítica sobre cómo administrar o hacer la reforma al sistema judicial, al órgano del Ministerio Público. Le estamos pidiendo seriedad en ese sentido, ¿no? Bueno, a ver cómo les irá al MAS, pero yo ya puedo decirles que la situación que va a venir esta semana va a tener estas características.
Perfectamente. Para finalizar, también su despedida, su reflexión final, don Marcelo Arequipa. Lo que yo veo en realidad es que este es en realidad el año del enfrentamiento político, de la distinción todavía de la insistencia sobre esto del golpe del fraude, ¿no? Este es pero el año respecto de eso, y va a cerrarse ciertamente con la posibilidad de que se haga o no se haga juicio de responsabilidades a la señora Áñez. Ahí se va a cerrar, creo, todo este tema, pero la continuidad de todo esto, lo que estamos viviendo hoy día, va a venir arrastrada por lo que decía al principio, por un tema social, por temas sociales, por de necesidad de encarar efectivamente una reforma de la justicia y por la necesidad de encarar un proceso de vuelta de la confianza institucional de las personas sobre estos ámbitos, ¿no? La intención ya marcada por parte del ministro Lima, creo que no se ajusta necesariamente a una reforma, sino más bien la intención del ministro se ajusta justamente a eso, es decir, hace ajustes a el sistema judicial. No está planteando una reforma en el fondo, sino está planteando ajustes. Y creo que por eso, una vez que se termine este año, que es el año de la confrontación política para mí, se necesita de verdad que se vaya a encarar con mayor seriedad de parte de todos los actores políticos y sociales ya una verdadera reforma de la justicia y una mejor confianza, luego por tanto institucional, en la Asamblea Permanente de Derechos Humanos y en la Defensoría del Pueblo, que es por ahora para mí los espacios más preocupantes, ¿no? Muchas gracias. Perfectamente. De esta forma, amigos de todo el país, llegamos a la finalización de Diálogo en Panamericana. Agradecemos a nuestros amables invitados de este fin de semana, al diputado del Movimiento al Socialismo Jerjes Mercado, al representante del CONADE Manuel Morales y también al politólogo Marcelo Arequipa. A nombre de la dirección de Panamericana, de la planta ejecutiva y de quien les habla José Luis Flores, el compromiso de que el programa retorna el siguiente fin de semana. Permiso. Diálogo en Panamericana. La radio agradece por la atención prestada al programa de hoy. Les invitamos a la próxima entrega del Departamento Periodístico de Panamericana, cuando anunciemos. Diálogo en Panamericana.